Lo vi todo arder desde la azotea del edificio vecino. Las llamas devorando su imperio como si fueran mis propias venas inflamadas por años de humillaciones. Mi hermano, el gran Álvaro, el intocable, gritaba mi nombre entre el humo mientras la policía lo esposaba, sin entender que yo había encendido la mecha con una simple llamada anónima. Y en ese momento, mientras las sirenas ululaban como un lamento tardío, susurré para mí mismo: ni para un café te alcanza, ¿verdad? Pero yo poseo el 60% de tu alma. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición que nos devoró a los dos desde niños, siempre fue el telón de fondo perfecto para nuestras guerras familiares. Nacimos en un barrio obrero de Vallecas, donde el olor a fritanga y a sueños rotos se mezclaba en el aire como un mal presagio. Papá era mecánico, con manos callosas que olían a aceite eterno, y mamá limpiaba oficinas en la Gran Vía para que pudiéramos soñar con algo más que supervivencia. Álvaro, 3 años mayor, era el dorado, el que sacaba 10 sin esfuerzo, el que capitanaba el equipo de fútbol del barrio y robaba besos a las chicas más guapas. Yo, Javier, era el sombra, el que le hacía los deberes a escondidas, el que recogía las piezas cuando él las rompía. Eres mi escudo, Javi, me decía de crío, riendo, mientras yo tragaba el orgullo como un bocado amargo. Pero la grieta se abrió en la adolescencia, cuando papá enfermó de cáncer. Las facturas se amontonaban como torres de Babel en la mesa del comedor, y Álvaro, con su carisma de vendedor nato, convenció a toda la familia de invertir en su gran idea, una startup de apps de delivery ecológico. Vamos a cambiar el mundo, Javi. Tú serás mi mano derecha. Yo, con 20 años y un título de ingeniería informática que había pagado con becas y noches en vela, metí todos mis ahorros, 15.000 euros. Mi herencia de la abuela y un préstamo que me ató al cuello como una soga. Él prometió equidad 50-50. Pero en la euforia de las rondas de inversores, Álvaro reestructuró las acciones. Es por el bien del negocio, hermano. Tú no entiendes de finanzas. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Yo tenía el 10%, él el resto. Y el dinero de papá, que Álvaro había prestado a la empresa, se evaporó en fiestas y coches de lujo. La traición no fue solo el dinero. Fue la forma en que me miró esa noche en el bar de la Plaza Mayor, con una cerveza en la mano y su nueva novia, Laura, esa rubia de ojos fríos que olía a Chanel y a ambición, colgando de su brazo. Javi, ¿sigues en ese curro de programador freelance? Ni para un café te alcanza. Déjame que te invite. Por lástima. La risa de ella fue un cuchillo. Y la de él, el giro que lo hundió en mi pecho. Laura era la intermediaria perfecta, la abogada que Álvaro contrató para proteger la startup, pero que en realidad manipulaba los contratos para que él pareciera el genio intocable. Ella sabía de mis dudas. Me había consolado con emails falsos de empatía. Álvaro es duro, pero te quiere. Dale tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo le di? Acumulando rabia como un volcán dormido. Años después, Madrid me había moldeado a su imagen, implacable, calculadora. Mientras Álvaro pavoneaba su startup ahora valorada en millones, con inversores de Silicon Valley babeando por su visión verde, yo construía mi venganza en las sombras. Usé mi 10% para rastrear cada transacción, cada agujero negro en sus finanzas. Descubrí que lavaba dinero a través de proveedores falsos, que Laura firmaba cheques para amantes discretos, y que papá había muerto sin saber que su pensión se había esfumado en un yate que Álvaro alquilaba para impresionar a socios. La furia me consumía por las noches, en mi piso diminuto de Malasaña, donde las paredes rezumaban humedad y recuerdos. Me imaginaba su rostro desfigurado por el escándalo, su imperio colapsando como un castillo de naipes. Pero no era suficiente. Quería que pagara con lo que más valoraba, su orgullo.
El plan germinó en una convención tech en Barcelona, donde fingí ser un inversor anónimo. Con un alias Carlos Mendoza, un empresario vasco con acento fingido y traje a medida. Contacté a un fondo de capital riesgo que Álvaro codiciaba. Les ofrecí un paquete de rescate a cambio de acciones. Ellos mordieron el anzuelo, y yo, con mi red de jeques freelance chicos de la movida underground madrileña que trabajaban por cripto y venganza personal, manipulé los documentos. En 6 meses, Mendoza poseía el 60% de Eco Delivery. Álvaro ni se enteró, estaba demasiado ocupado en portadas de El País, posando como el emprendedor del año. La primera grieta en su armadura fue sutil. Una auditoría rutinaria que yo orquesté desde las sombras reveló irregularidades fiscales. Álvaro sudaba en reuniones de emergencia, culpando a Laura, tú eras la que firmaba todo. Ella, con su frialdad de serpiente, lo defendió al principio, pero yo planté semillas de duda. Un email anónimo, tu marido te usa como escudo. Laura. Pregúntale por el yate en Ibiza. Ella empezó a husmear, y pronto me contactó aún como Javier, el hermano perdedor pidiendo consejo. Javi, algo huele mal. Álvaro está paranoico. Le di cuerda. La dejé creer que era su aliada, mientras yo tejía la red más apretada. El conflicto familiar estalló en la cena de Navidad, en la casa de mamá, en las afueras de Madrid. El aire olía a turrón y a hipocresía. Álvaro llegó en su Audi reluciente, con regalos caros que mamá alababa como si fueran oro puro. Yo, con una botella de vino barato, fui el hazmerreír. Mira quién viene, el fantasma de las finanzas, bromeó él, sirviéndome un trago con sorna. Mamá, con sus ojos cansados por la quimioterapia que ya no necesitaba porque papá se la llevó, intentó mediar, hijos, basta. Somos familia. Pero la familia se rompe cuando el dinero apesta a traición. Esa noche, mientras Álvaro fanfarroneaba sobre una ronda de financiación millonaria, yo sonreí en silencio. Mañana, Mendoza activaría la cláusula de control. La venganza se desplegó como una tormenta siroco, caliente, asfixiante, imparable. Al amanecer, los inversores retiraron fondos en masa. Las noticias estallaron en expansión, Eco Delivery al borde del colapso por presunto fraude. Álvaro corrió a la oficina en Gran Vía, gritando órdenes a empleados aterrorizados. Laura lo enfrentó allí. Con documentos en mano, me has mentido. Álvaro, esos cheques eran para tu amante. Él la abofeteó un error fatal, captado por las cámaras de seguridad que yo había arreglado para grabar en alta definición. El video se viralizó en Twitter, con hashtags como fraude verde y emprendedor falso. La policía llegó al mediodía, esposándolo mientras los medios lo devoraban vivo. Pero el clímax no fue su arresto. Fue esa noche, en el ático que yo había alquilado bajo otro nombre, en el corazón de Salamanca. Lo cité como Mendoza, prometiendo un salvavidas. Él llegó destrozado, corbata aflojada, ojos inyectados en sangre, oliendo a whisky y desesperación. Señor Mendoza, por favor. Le daré lo que sea. Es mi vida. Le ofrecí un trato, renuncia total a cambio de inmunidad. Y entonces, bajé la máscara. Álvaro, soy yo. Javier. El que no alcanza ni para un café. Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y pánico. Imposible. Tú eres un perdedor. Le mostré los papeles, las transferencias, los cheques. Él se derrumbó, sollozando, hermano. Perdóname. Fue por el estrés, por papá. Pero la rabia en mí era un río desbordado. Papá murió por tu codicia. Y ahora, tú morirás por la tuya. El twist llegó como un rayo en cielo claro. Laura irrumpió en la habitación, pistola en mano la que le había regalado para protegerse en sus viajes de negocios.
No era mi aliada, había descubierto mi identidad horas antes, rastreando un email descuidado. Javier, ¿creías que no lo sabría? Álvaro es mío. ¿Y tú? Tú lo destruiste todo. Pero en su rabia, apretó el gatillo demasiado pronto. La bala rozó a Álvaro, pero lo mató a ella, un rebote en el cristal del ventanal, y cayó al vacío. Su grito ahogado por el tráfico de Madrid abajo. Álvaro, herido, me miró con ojos que por fin veían no odio, sino una hondonada de arrepentimiento puro. Javi, ¿por qué no me dijiste? Porque el silencio era mi arma más afilada. Las consecuencias fueron un dominó implacable. Álvaro, inculpado por homicidio involuntario además de fraude, pasó sus días en Soto del Real, escribiéndome cartas que quemaba sin leer. Mamá, al enterarse de todo, sufrió un derrame. Murió susurrando mi nombre con una mezcla de orgullo y horror. La startup se disolvió. Sus empleados víctimas colaterales me demandaron, pero yo ya había transferido todo a una fundación anónima para huérfanos de Vallecas. Madrid siguió girando. Indiferente, nuevos emprendedores subían, otros caían. Yo, Javier, el vengador invisible, caminé por sus calles con el peso de la victoria hueca. La TUH símbolo 1 EADN se había extinguido, pero el vacío era eterno. Y en las noches de insomnio, me preguntaba si la verdadera traición había sido mía por no gritar antes, por dejar que el rencor me convirtiera en el monstruo que él siempre vio en mí. La policía me interrogó durante horas en una sala asfixiante de la comisaría de Sol, con el zumbido de fluorescentes como un coro de mosquitos en mi cabeza. Señor Ruiz, ¿dónde estaba usted anoche a las 22:47? Mentí con la fluidez de un actor de Almodóvar, en un bar de Chueca, solo, ahogando penas por el escándalo de mi hermano. Les mostré recibos falsos. Timestamps manipulados. Mi red de jeques era un ejército leal, pagado en bitcoins y promesas de justicia poética. Salí libre, con el eco de sus dudas rebotando en mi espalda como balas perdidas. Pero la libertad era ilusoria, cada sombra en las calles empedradas de Madrid parecía susurrar mi nombre, recordándome que la venganza no termina con el disparo, sino con el juicio eterno de la conciencia. Regresé a mi piso en Malasaña, ese nido de ratas y recuerdos que había convertido en fortaleza. Las paredes, cubiertas de post-its con fechas y nombres Laura, el fondo vasco, el amante de Álvaro en Marbella, ahora me miraban acusadoras. Me serví un café solo, negro como la bilis que subía por mi garganta, y reviví la escena en bucle, el rebote de la bala. El vidrio estallando como cristales de un sueño roto. El cuerpo de Laura girando en el vacío hacia las luces de los taxis abajo. ¿Había planeado su muerte? No. Pero en el fondo, una parte sádica de mí lo celebraba. Ella había sido el pegamento tóxico de la traición de Álvaro, la que firmaba con sonrisa las sentencias de muerte financiera para el bien del equipo. Ahora, su ausencia era el twist que nadie vio venir, no yo, no él, no la prensa que la pintaba como mártir inocente. Álvaro, desde su celda provisional, me llamó al amanecer. Su voz era un hilo rasgado, entrecortada por sollozos que no reconocía. Javi. Dios, Javi, ¿qué hemos hecho, Laura? Era todo para mí. Intenté colgar, pero él suplicó. Ven, por favor. Solo una vez. Mamá querría que fuéramos hermanos hasta el final. Mamá. El nombre fue un puñetazo. Ella, que había enterrado a papá con manos temblorosas, que cosía calcetines en la noche para pagar mis libros de texto. ¿Qué diría si supiera que su hijo menor había orquestado el apocalipsis familiar? Conduje hasta la prisión en mi viejo Seat. El mismo que Álvaro se burlaba por parecer un cacharro de Vallecas, y me colé en la sala de visitas como un fantasma. Él entró encadenado,
Con moretones en la cara de peleas carcelarias, el emprendedor dorado reducido a carnada para lobos. Sus ojos, antes de halcón, ahora eran pozos de desesperación. Javi, dime que no fuiste tú. Dime que Mendoza es un cabrón ajeno. Le conté todo, los hex, las transferencias, el 60% que compré con el sudor de freelance nocturnos y la rabia de años. Lo hice por papá, por mamá, por mí. Tú nos robaste, Álvaro. Nos llamaste perdedores mientras te bañabas en champagne. Él negó con la cabeza, lágrimas surcando surcos en su barba incipiente. Era un juego, Javi. El negocio es así, comes o te comen. Pensé que lo entenderías algún día. Un juego. La palabra me encendió. Tu juego me costó mi juventud. Y ahora, el tuyo te cuesta la vida. Pero en esa confesión, surgió el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN genuino. Álvaro habló de su pánico tras la muerte de papá, las deudas, el miedo a fallar como hombre de la casa. Invertí el dinero para salvarnos, pero me perdí en el poder. Laura. Ella me empujó, con sus ambiciones. Pero yo elegí. Por un momento, vi al niño que me defendía de matones en el patio del colegio, no al traidor. La intermediaria en mí, esa voz que aún amaba a la familia, quiso perdonar. Pero la venganza era un río que no se detiene, solo arrastra. Fuera, la sociedad madrileña bullía con el escándalo. El País publicaba editoriales sobre la burbuja emprendedora española, culpando a lobos como Álvaro Ruiz. Sus inversores, esos tiburones de traje que antes lo adulaban, lo demandaban por millones. Yo, en las sombras, donaba anónimamente a fondos para víctimas de fraudes, redimiéndome a medias. Pero el conflicto se extendió como un virus, un ex empleado. Miguel, un chaval de mi barrio que Álvaro despidió por ineficiencia, me contactó. Javi, sé lo que hiciste. Y te lo agradezco. Pero hay más, Álvaro tenía un seguro de vida a nombre de Laura. Y ahora, con su muerte, el dinero va a ti, como heredero indirecto. Twist dentro del twist. El dinero manchado que tanto ansié, ahora me salpicaba como sangre. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació esa noche, cuando visité a mamá en su casa de las afueras. Ella, frágil como una hoja de otoño, me abrazó con huesos que crujían. Hijo, ¿por qué Álvaro en la cárcel? ¿Qué pasó con Laura? Mentí de nuevo, un accidente. Mamá. Negocios sucios. Pero sus ojos, agudos como cuchillos de cocina, perforaron mi alma. No mientas, Javier. Te veo igual que a tu padre, cargando culpas ajenas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. En ese abrazo, el Toantín se resquebrajó, revelando el TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG debajo. Había destruido a mi hermano para sanar mi herida. Pero la gangrena se extendió a todos. Días después, el juicio preliminar de Álvaro fue un circo mediático. Sentado en la sala del Palacio de Justicia, con columnas que olían a historia y corrupción, lo vi desfilar ante el juez, testigos destrozando su reputación. Laura elevada a icono en fotos pixeladas. Él miró hacia mí, suplicante, y yo aparté la vista. Pero el CAO personal llegó en el pasillo, donde un periodista me acorraló. Señor Ruiz, ¿cree que su hermano es culpable? Mi respuesta, grabada para la eternidad: la culpa es un café amargo que todos bebemos solos. Álvaro oyó, y en su celda esa noche, intentó suicidarse con una sábana rasgada. Sobrevivió, pero el mensaje fue claro: mi venganza lo había roto más allá de la carne. Mientras Madrid celebraba San Isidro con chotis y rosas, yo planeaba el siguiente movimiento. El 60% de la startup, ahora mío, valía ruinas. Pero en esas ruinas,
Encontré un filón, patentes ecológicas, que vendía una empresa alemana por una fortuna limpia. El dinero fluyó, pero con él, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, ¿valía la pena ser rico en un imperio de cenizas? La respuesta llegó en una carta de Álvaro, garabateada con lápiz. Javi, si sales limpio, cuida a mamá. Y recuerda, el verdadero fracaso no es perderlo todo, sino perder al hermano. El dinero nuevo ardía en mis cuentas como un fuego fatuo, iluminando las grietas de mi alma, pero no calentándola. Vendí las patentes en una reunión fría en el Hotel Ritz, donde ejecutivos bávaros con acentos guturales me estrecharon la mano como si cerraran un ataúd. Excelente negocio, señor Ruiz. Su hermano tenía visión. Pero usted tiene instinto. Instinto. La palabra me revolvió el estómago. Caminé por el Retiro esa tarde, entre olmos centenarios que susurraban secretos al viento, preguntándome si mi instinto era de superviviente o de verdugo. Los patos en el estanque picoteaban migajas, indiferentes a mis tormentos, y por un instante envidié su simplicidad. Mamá empeoró rápido tras el derrame. La llevé al hospital clínico, donde el olor a desinfectante me transportó a las noches de papá en la misma cama, tubos serpenteando como venas artificiales. Javi, mi niño, murmuraba ella en sus momentos lúcidos, apretando mi mano con fuerza sorprendente. No dejes que el odio te coma. Tu padre. Él perdonó siempre. Perdonar. El concepto era un veneno dulce en mi lengua. Álvaro, desde la cárcel, enviaba flores rosas rojas como sangre, irónico y mensajes a través de su abogado. Dile a mamá que la quiero. Que volveré. Pero el volver era una ilusión. Su sentencia por fraude se cosía a 10 años. Y el homicidio de Laura añadía cadenas invisibles. La intermediaria en esta farsa era ahora una enfermera cubana llamada Rosa, con ojos que veían demasiado y manos que curaban con ternura callejera. Ella cuidaba a mamá en turnos dobles, contándome historias de La Habana para distraerme. Allá. La familia es sagrada, Javier. No se rompe por dinero. Una noche, mientras mamá dormía bajo goteros, Rosa me confrontó en el pasillo. Tú no eres el hermano perdedor que finges. Lo veo en tus ojos, has hecho algo grande, algo oscuro. Le conté fragmentos, no todo, pero lo suficiente para que su mirada se tiñera de compasión y juicio. La venganza es un boomerang, mijo. Vuelve y te hiere el doble. Sus palabras se clavaron como espinas, pero también abrieron una brecha, quizás, en mi rabia. Había olvidado que Álvaro no era solo el villano, sino un hombre roto por las mismas presiones que me moldearon. El conflicto social estalló cuando un podcast viral Emprendedores Caídos me invitó como el hermano silenciado. Dudé, pero el ego, ese demonio disfrazado de justicia, me empujó al micrófono. En un estudio improvisado de lavapiés, con grafitis en las paredes y café de olla humeante, derramé veneno editado. Álvaro era un ídolo falso. Robó sueños, empezando por los de nuestra familia. Las descargas explotaron, y con ellas, las amenazas. Trolls anónimos en Instagram llamándome traidor familiar, inversores resentidos demandándome por sabotaje. Madrid, esa chismosa eterna, me convirtió en el antihéroe del momento. Paseaba por la Puerta del Sol evitando flechis, sintiendo el peso de 1000 juicios. Pero el CAO interno llegó en una visita a Álvaro. La prisión de Soto del Real era un infierno burocrático, barrotes oxidados, guardias con miradas muertas, el eco de portazos como latidos de un corazón colectivo herido. Él había adelgazado. Su traje de Armani reemplazado por uniforme gris que lo hacía parecer un espectro. Javi, gracias por las flores para mamá. Sé que las envías tú. Negué, pero él sonrió con amargura. No mientas. Eres el único que queda.
Hablamos de infancia, el partido de fútbol donde me pasó el balón para el gol ganador. Las navidades con turrón robado de la tienda. Lágrimas mutuas. Un puente frágil sobre el abismo. Perdóname, hermano. Fui un idiota cegado por el éxito. El perdón pendía en el aire, pero mi voz salió ronca, el daño está hecho. Álvaro. Mamá se muere por esto. Esa noche, el twist me golpeó como un maremoto. En el hospital, Rosa me entregó una carta de mamá, escrita con letra temblorosa. Javi. Supe todo por los periódicos. Álvaro me lo confesó en sueños o quizás fue Dios. No odies. Él era el fuerte, tú el sabio. Usa tu fuerza para sanar, no para herir más. Lágrimas ciegas nublaron mi vista. Mamá había sabido, y en su sabiduría moribunda, elegía el perdón sobre la verdad. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG puro. ¿Había vengado a la familia? ¿O la había destrozado yo solo? La reacción en cadena fue implacable. Mamá falleció al alba, en una habitación bañada por la luz rosada del amanecer madrileño. El funeral en el cementerio de la Almudena fue un velatorio de ausencias, solo yo, Rosa y un puñado de vecinos de Vallecas. Álvaro pidió permiso para asistir, pero el juez lo denegó. Enterré a mamá junto a papá, bajo un cielo plomizo que lloraba por mí. Descansa, mamá. Lo intentaré, susurré sobre la lápida. Pero el intento era un laberinto, doné millones a asociaciones contra el cáncer. Pero el dinero no lavaba la sangre de mis manos. Semanas después, un detective privado contratado por quien sabe qué heredero de Laura me visitó. Señor Ruiz, hay cabos sueltos. El rebote de la bala. No fue accidente. Alguien manipuló el ángulo del vidrio. Mi corazón martilleó. Había sido yo, en un arrebato subconsciente, ajustando la escena antes de la cita. No lo recordaba, pero el duda era un gusano royendo. El detective se fue con una chequera rechazada, pero su visita despertó demonios. ¿Era yo el verdadero asesino? ¿O solo el arquitecto del caos? En las tabernas de la Latina, donde el vino tinto fluye como confesiones, busqué absolución en extraños. La familia es un veneno lento, le dije a un viejo camarero con cicatrices de juventud. Él asintió, pero sin ella. ¿Qué queda? Nada. Absolutamente nada. La duda del detective se convirtió en una sombra pegajosa, siguiéndome por las ramblas virtuales de mi mente. Dormía con pastillas, soñando con balas rebotando en infinitos ventanales, cada una grabando mi rostro en el vidrio fracturado. Madrid, con su pulso incansable, me ofrecía distracciones, terrazas abarrotadas en la Plaza Mayor, donde risas ajenas ahogaban mis demonios temporalmente. Pero el vacío post-mamá era un pozo negro, succionando todo amigos, ambiciones, incluso el placer culpable de mi riqueza vengativa. Vendí el piso de Malasaña y me mudé a un ático en Chamberí, con vistas al Bernabéu que Álvaro tanto amaba. Ironía cruel, desde allí, veía los partidos como un fantasma, comentando goles que él nunca celebraría libre. Rosa se convirtió en mi ancla improbable. La contraté como cuidadora de mí mismo. Ahora, y sus cenas caseras de arroz con pollo y plátano maduro llenaban el silencio con sabores de exilio. Javier, la vida no es una startup. No se mide en porcentajes, decía ella, sirviéndome café cubano fuerte. Una noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba Madrid como lágrimas divinas, le confesé el todo, la manipulación, la muerte de Laura, el 60% que era mi corona de espinas. Ella no huyó, en cambio, me abrazó, su calor disipando el frío de mi aislamiento. Eres humano, mijo. Los humanos erramos. Pero el arrepentimiento. Eso es el principio. Por primera vez,
El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN no era un látigo, sino una semilla. El conflicto legal se enredó como hiedra venenosa. El juicio de Álvaro se fijó para septiembre, en las salas marmóreas del Supremo, donde ecos de franquismo aún susurraban en las cornisas. Yo era testigo clave, sí. Mi hermano me traicionó financieramente. Pero el homicidio fue un accidente. Mentira piadosa, tejida con hilos de lealtad residual. Sus abogados, tiburones pagados con mis donaciones anónimas, pintaban a Laura como la villana, manipuladora, celosa, armada por paranoia. La prensa devoraba, hermano vengador o salvador. Yo leía los titulares en El Mundo desde mi ático, sintiendo náuseas. La dan de símbolo 1EF1 familiar. Ese velo fino se rasgaba en público, exponiendo pudrición. Pero el CAO se cocinó en una visita sorpresa a la prisión. Álvaro había cambiado tatuajes carcelarios en los brazos, una rosa por mamá, un águila por su ego muerto, y una fe recién hallada en libros de autoayuda que devoraba. Javi, leí tu entrevista. Gracias por no hundirme del todo. Hablamos de redención, él planeaba terapia grupal. Yo, una fundación para emprendedores éticos. Usa el 60% para bien, hermano. Es lo único que nos queda. Sus palabras me desarmaron, el Tuantín se evaporó, dejando un lazo frágil. Te visitaré más, prometí. Y lo hice, semanalmente, tejiendo puentes sobre el foso de años. El twist irrumpió como un flamenco en la fiesta. El detective regresó, esta vez con pruebas. Fotos granuladas del ático, yo, horas antes de la cita, midiendo el ventanal con un láser discreto. Manipulaste la escena. Ruiz, ¿querías que muriera ella? El pánico me ahogó. Recordé vagamente un impulso, un ajuste para maximizar el caos, no la muerte. Pero la intención era el veneno. Fue un error, balbuceé. Él sonrió, errores cuestan vidas. ¿Y la tuya? Si no confiesas. Chantaje, 10.000 euros mensuales. O el dossier al fiscal. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació. Pero dirigida en web, ¿era yo el monstruo? ¿O solo un peón en el tablero familiar? La reacción en cadena golpeó a Rosa primero. Ella descubrió el sobre con las fotos dejado en mi buzón como serpiente. Y me confrontó con ojos heridos. Javier, esto es asesinato premeditado. ¿Cómo pudiste? Su traición no, su honestidad me rompió. No lo planeé así. Solo quería que sufriera. Ella empacó, pero no se fue del todo, la familia no abandona, pero el alma sí. Busca ayuda, o te consumirás. Sola en el ático, con la lluvia martilleando como dedos acusadores. Llamé a Álvaro. Hermano, estoy perdido. Su voz, calmada desde las rejas, únete a mí aquí. La cárcel enseña humildad. Decidí pelear. Contraté a un jeque para borrar el rastro digital del detective. Y lo confronté en un café de la Latina. Tus pruebas son humo. Desaparece. O tu pasado, esos fraudes en Bilbao, sale a la luz. Él cedió. Pero el daño estaba hecho, la duda me carcomía. En el juicio, testifiqué con voz quebrada. Y Álvaro, viéndome, susurró al abogado, él es inocente. Yo cargaré todo. Su sacrificio declarando culpabilidad plena fue el perdón que no pedí. Condenado a 15 años. Me miró desde la salida, vive por los dos. Javi. Madrid me escupió entonces, amigos se alejaron. La fundación luchó por donantes. Pero en el vacío. Encontré propósito, escribí un libro anónimo. El precio del 60%. Vendiendo miles y donando todo. La venganza se transmutó en catarsis. Pero el costo vidas rotas. Lazos quemados era irreversible. El libro salió como un grito ahogado en la Feria del Libro de Madrid, bajo toldos rayados que ondeaban como banderas de tregua.
Firmas anónimas en una caseta discreta de la Cuesta de Moyano, donde el aroma a papel viejo se mezclaba con jazmines rebeldes. Lectores curiosos se acercaban, es inspirador. ¿Pero es real? Asentía en silencio, saboreando la ironía mi verdad, envuelta en ficción, sanando heridas ajenas mientras la mía supuraba. Las ventas financiaron becas para chavales de Vallecas, ecos de mi yo joven, soñando con código en vez de crimen. Pero el éxito era un espejismo, las noches traían pesadillas de Laura cayendo. Su grito un eco en mi cráneo. Rosa regresó, tentativamente, con una botella de Ron Havana Club y una oferta de paz. No puedo dejarte solo, Javier. Eres familia ahora. Cenamos en el ático, con vistas a un Madrid iluminado como un tablero de ajedrez donde yo había perdido la reina. Ella escuchó mi confesión completa: el láser, el rebote, el chantaje, sin juzgar. Solo con esa sabiduría de quien ha huido de tormentas peores. El pasado es un río, mijo. No lo detengas, déjalo fluir. Su presencia era bálsamo, pero también recordatorio, en mi venganza. Había herido inocentes, como ella, atrapada en mi re. El conflicto con la ley no terminó con la sentencia de Álvaro. Un fiscal ambicioso, oliendo sangre en el escándalo, abrió una pesquisa paralela, posible complicidad en homicidio. Citas en despachos fríos de la fiscalía, con grabadoras zumbando como insectos. Señor Ruiz, su posición en la startup no facilitó el caos que llevó a la muerte de la señora. Negaba, con abogados caros tejiendo telarañas de inocencia. Pero el estrés me devoraba, pérdida de peso, insomnio crónico, un corazón que latía como tambor de guerra. Madrid, mi cómplice, ahora me juzgaba, grafitis en mi edificio asesino de hermanos, llamadas anónimas a medianoche. El CAO personal estalló en una tormenta de verano, cuando visité a Álvaro por última vez antes de su traslado a una prisión en Cataluña. La carretera a Soto del Real era un serpenteo de dudas, con pinos centinelas testigos mudos. Él entró cambiado, músculos forjados en gimnasio carcelario, ojos serenos como un monje. Javi, leí tu libro. Es brillante. Pero quema el resto. No cargues más secretos. Hablamos de futuro, él, escribiendo memorias desde adentro, yo, expandiendo la fundación. Somos espejos rotos, hermano. Pero juntos, reflejamos algo entero. Lágrimas compartidas. Un abrazo a través de la mampara que valió más que cualquier porcentaje. Pero el twist fue brutal en la salida. Un guardia me entregó un paquete de Álvaro cartas de mamá, ocultas por años. En ellas, confesiones, Javi. Álvaro me robó, pero te quiere. Perdóname por no ver tu dolor. Y una nota suya, si lees esto, es porque fallé. Usa el odio para construir, no destruir. El mundo se inclinó. Mamá había sabido del robo desde el principio, encubriéndolo por paz familiar. Mi venganza, justificada en mi mente, era un castillo en arena, traición sobre traición, capas de mentiras familiares. La reacción en cadena fue un terremoto. Confronté al fiscal con las cartas, prueba de que el caos era sistémico, no mío. La pesquisa colapsó, pero el costo emocional fue devastador. Colapsé en el hospital, diagnosticado con estrés agudo. Rosa veló mi cama, susurrando oraciones santeras. Vive, Javier. Por ella, por él. Salí cambiado, vendiendo el ático y mudándome a un piso modesto en Usera, barrio de inmigrantes donde el orgullo se gana con sudor, no con EPS. La sociedad respondió con ambivalencia. El libro ganó premios literarios, pintándome como voz de la redención emprendedora. Pero en foros oscuros, me llamaban psicópata. El dinero de las ventas fluyó a la fundación, salvando startups éticas en barrios marginados. Álvaro, desde Cataluña, me escribió, orgulloso de ti, hermano.
El 60% siempre fue tuyo. En las fiestas de Usera, con música reggaetón retumbando, baile por primera vez sin cadenas. La TUH símbolo 1 EADN se desvanecía, dejando espacio para algo frágil, esperanza. Años después, Madrid me había perdonado a medias, como una amante celosa que olvida pero no borra cicatrices. La fundación prosperaba, Ruiz Verde. Becas para soñadores de Vallecas que codificaban EPS sin vender almas. Yo, Javier, era el mentor discreto, con canas prematuras y una sonrisa que ocultaba abismos. Rosa se convirtió en socia, su acento cubano atrayendo donantes con calidez genuina. Vivíamos en Usera, en un piso con balcón a calles vivas de mercados y murmullos, donde el pasado parecía un sueño febril. Álvaro salió en condicional tras 8 años. Un hombre reconstruido, terapeuta certificado. Tatuajes cubiertos por camisas de voluntario. Nos reunimos en la Plaza Mayor, bajo la estatua de Felipe III cabalgando eterno. Él, con barba gris y ojos limpios, me abrazó, hermano. Gracias por no dejarme pudrirme. Almorzamos en un mesón de callos y vino, hablando de todo menos del 60%. Escribí mi libro, dijo. Su llama El café amargo. Sobre redención. Lo publicamos juntos, anónimamente al principio. Y el éxito fue catártico, firmas compartidas. Lectores llorando en colas. Pero el CAO final acechó en una gala de la fundación, en el Círculo de Bellas Artes. Luces doradas, trajes relucientes. Álvaro como invitado de honor. Habló de fracaso y renacer. Su voz ronca conmoviendo. Yo, desde las sombras, aplaudía con orgullo punzante. Entonces, el twist, un extrainversor ebrio irrumpió. Pistola en mano el mismo detective, ahora arruinado y vengativo. Ruiz, tú destruiste todo. Apuntó a Álvaro, gritando sobre el chantaje fallido. El pánico estalló, gritos, mesas volcadas. Sin pensar, me interpuse, la bala rozándome el hombro como un beso de fuego. Caí, sangre tiñendo mi camisa, pero el guardia lo derribó. En el hospital, con Rosa y Álvaro velando, el mundo se aclaró. Javi, ¿por qué? Sollozó él. Porque al final, el 60% no era acciones. Era de ti. Cirugía. Recuperación lenta, semanas de morfina y confesiones. El detective fue arrestado. Su dossier destruido para siempre. La prensa lo pintó como heroísmo fraternal. Pero yo sabía la verdad, redención no borra. Solo equilibra. Las consecuencias fueron cierre. Álvaro y yo dirigimos la fundación, expandiéndola a Barcelona y Sevilla. Mamá y papá, en sus lápidas, recibían flores semanales. Rosa y yo. Algo más. Un amor nacido de cenizas, con cenas de arroz y promesas susurradas. Madrid siguió, implacable. Pero yo caminé sus calles con ligereza, el vengador se había convertido en sanador. Y en las noches quietas, con el hombro cicatrizado latiendo como recordatorio, bebía un café solo y sonreía. Ni para un café te alcanza, Álvaro. Pero juntos, compramos el mundo.